Hola José, buenos días. Buenos días muchachos. Buenos días, profe. Voy a iniciar a hacer el control de los muchachos que se van conectando. Mientras les damos un momentico a los demás compañeros. ¿Listo? Cristian, Milagrazo. Buenos días David.
Bueno, mientras llegan sus compañeros, muchachos, cuéntenme cómo les ha ido, qué novedades tienen alguna observación, todo normal. Cuenten. Pues hasta el momento, pues ahí vamos, normal todo. Sino que hemos tenido inconvenientes con algunos profesores y entonces pues estamos preocupados con las materias. Total. Las de ciencias básicas. Sí, las de ciencias básicas y ingeniería de software también tenemos ahí un problema también. Igual ustedes ya Sí, hablaron con los profes. sí, pero es que la profesora es como tan ligada a lo que es las normas y criterios de la universidad que es muy complicado hablar con ella. Pues algunos compañeros tuvieron algún inconveniente con ella, pero ella fue muy sesgada en lo que tocaba hacer y no les dio como la oportunidad de hablar y solucionar, ¿no? Ese inconveniente. Entonces, Yo le pues sí pedí que, nos preocupa el grupo, nos preocupa a todo el grupo, nos yo, preocupa. Y yo le le pedí que comentaron grabaran las al director, al ingeniero Omar. Vamos a intentar hablar nuevamente con ella, pero de lo contrario sí vamos a hablar con el director. Yo solo le pedí que grabara la clase y me dijo que sí, que yo no soy la secretaria suya, bien molesta con uno, entonces no se puede. Ah, ya. Sí, ahí pues procuren hablar primero con el docente, seguir el conducto regular, ¿no? Primero hablar con los docentes y ya ustedes miran que es una situación que toma un poquito más de complejidad, entonces ya hablar con el ingeniero, comentar la situación. Bueno, ya veo que se van conectando más compañeros. Nos falta Brian Bolaños, Dilsa. Profe, una pregunta. De pronto usted sabe por qué los de ciencias básicas han tomado esa metodología de solamente documentos. La verdad, no sé. Lo que pasa es que antes de salir nosotros de la universidad, porque nosotros estuvimos 2 semanas más, ¿cierto? Ustedes salieron y estuvimos 2 semanas más casi. Entonces, en Sí, esas profe. 2 semanas aprovechamos, la Facultad de Ingeniería lideró pues el proceso de capacitación a la universidad, a los docentes de la universidad, en cuanto al uso de herramientas como Google Classroom para precisamente afrontar esta situación. De igual forma, pues uno como docente busca, ¿no? la forma de hacerlo más próximo a la clase. No sé si ellos, a nosotros desde el programa y desde la facultad, la decanatura nos dijo eso, que igual pues es como lo innato, ¿no? De procurar acercar lo más posible la clase a ustedes. No sé si en ciencias humanas hayan tenido alguna disposición diferente o algo así, ahí sí no sabría decirte, Fabián. Pero pues si ustedes tienen chance de hablar con la profe y luego si miran que no da resultados, luego pues hablar con el ingeniero Omar y él ya se comunicará con el director del programa de ciencias básicas y seguirán en conducto regular. Pero que sepa de algo que la universidad institucionalmente haya dicho no se puede grabar las clases o no se puede hacer videollamadas, no. Antes al contrario, lo que nos motivan es a reunirnos con ustedes a través de videollamadas. De la decanatura se compartió el uso de otra herramienta para videollamada que creo que ustedes lo han trabajado, que es Google Meet, también para nivel institucional, porque eso hace parte de la suite de Google. Entonces, en cuanto a videollamadas, creo que todos somos invitados a realizarlas. Ese es el problema, profe. No sé, pero el profesor de probabilidad dice que por directrices de la universidad, subirnos archivos, leerlos Sí, después toca y mandar ya. respuesta. Pero sí, sí, o sea, nos preocupa porque pues obviamente lo que es probabilidad, lo de cálculo y eso es más práctico, ¿no? Más
más explicado por el profesor, ¿no? Pero Claro. el profesor nos comenta de que sí, de pronto va a haber modificaciones, se va a plantear otro proceso, pero de todas formas nos vamos atrasando como en ese proceso, ¿no? De aprendizaje. Ya. Eh, en eso, claro, ahí sí pueden hablar, pues, nuevamente con el profe y si ya no les da razón, pues comuníquense con el ingeniero Omar. De igual forma les comunico, pues, para el caso de nuestra asignatura, que es bastante práctica, ustedes saben que es bastante práctica y pues el medio que estamos utilizando nos dificulta un poquito hacer las prácticas. Pero sí, desde la universidad y el director, el ingeniero Omar, nos comentó en un comité curricular y en todos los comités curriculares que hemos tenido, él nos comenta que de parte de él y de parte de la universidad hay una gran disposición para programar posteriormente unas sesiones de complemento, ¿no? Teniendo en cuenta pues eso mismo, que no hemos logrado realizar algunas prácticas. En nuestro caso, pues no hemos logrado realizar ninguna de las prácticas y es importante ese conocimiento que lo adquiere. Entonces, ya una vez regresemos a la normalidad, se va a brindar unos espacios para que se van a poder solicitar para precisamente hacer esa práctica que nos queda faltando en el transcurso de esta semana. Eso sí, sí, vamos a hacerlo y vamos a trabajar la parte práctica, vamos a tener un espacio para realizar. De pronto por ese lado también, en el caso de esta asignatura y de las demás, pueden tener un parte de tranquilidad. Ah, bueno, listo, profe. Listo. Listo muchachos. Entonces, aquí pues vamos a iniciar. De igual forma, yo estoy pendiente de los demás compañeros y antes de finalizar la sesión vamos a revisar nuevamente los últimos que se alcanzaron a conectar. ¿Listo? Entonces, eh, yo les había compartido en la plataforma el material de la unidad, recuerden que ahí está, y el día de ayer, en la clase anterior, yo les había preguntado si ustedes tenían bastante trabajo o tenían chance para trabajar en una presentación sobre Windows Server, a lo cual me dijeron que sí tenían bastante trabajo, entonces que esa presentación la haga yo y posteriormente planificábamos una actividad. ¿Listo? Entonces precisamente el día de ayer les compartí estas diapositivas unidad 3, 6-3, palito, palito, palito. De ahí, esas son las diapositivas correspondientes a Windows Server, que las vamos a utilizar en un momento. Habíamos iniciado nosotros a hablar de las características de los sistemas operativos, en específico del sistema operativo Windows 7, y nos faltaba un pedacito por trabajar que eran las características de Windows 8. Listo, que como les digo, posteriormente ya realizaremos las prácticas correspondientes a esta parte teórica. Entonces vamos a iniciar a hablar de Windows 8 y posteriormente pasamos a Windows Server y planteamos una pequeña actividad. ¿Listo? Eh, entonces tenemos como característica de Windows 8, esta característica igual se incluye en otras versiones de Windows, pero ya se da como mayor relevancia y mayor robustez al Windows, al Microsoft Defender, que es como el antivirus propio que viene con el sistema operativo. Entonces, anteriormente estaba también incluido en versiones anteriores, solo que no se confiaba mucho en él. Entonces uno procuraba instalar otros antivirus como Avast o Kaspersky, Norton, etcétera. Habían diferentes antivirus, pero ya nosotros contábamos con un antivirus en el sistema operativo. Y algo que sucede es que muchas veces los antivirus consumen muchos recursos y como está tanto el antivirus que instalamos como el Windows Defender están activos, entonces tendríamos prácticamente dos antivirus ejecutando. A lo que ya muchos usuarios optan por trabajar solamente con Windows, con Microsoft Defender. En mi caso lo hago así, casi siempre trabajo con Microsoft Defender, no uso un antivirus, pero pues porque también uno ya va teniendo cuidado de las operaciones que realiza dentro del computador.
casi siempre los computadores de los usuarios que están en otros entornos laborales siempre utilizan el antivirus por temor. Como les digo, en mi caso ya me confío mucho de Microsoft Defender porque también soy cuidadoso con las actividades que realizo. Entonces, este Microsoft Defender cumple las funciones de un anti-spyware eh, y se ejecuta automáticamente, pero también nosotros podemos deshabilitarlo. Este también permanece constantemente en búsqueda de actualizaciones que son lanzadas por Microsoft. Entonces, podemos realizar ese tipo de operaciones. Podemos usar nuestro antivirus y también confiar en que está permanentemente actualizado. ¿Listo? Recuerdo muchachos que en caso de que ustedes tengan alguna duda, me pueden escribir al chat, yo estoy pendiente, o me pueden solicitar la palabra utilizando el icono de la manito en la plataforma, o simplemente activan su micrófono y yo estoy pendiente de escucharlos. De lo contrario, pues si ustedes no quieren hacer una participación, mantengamos los micrófonos cancelados para hacer más liviana la conversación, más liviana la videollamada y también tener una fluidez, una mayor fluidez en el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro Windows Defender. Ustedes igual lo encuentran en versiones anteriores, pero aquí ya se le dio como mayor robustez, ya es más confiable este sistema, ya es más confiable el Microsoft Defender de Windows. ¿Listo? Aquí también ya en Windows 8 entró por primera vez, ya visualizamos que había una protección y una administración del arranque como sistema operativo, que en este caso es Windows. Si ustedes se dan cuenta, ya inicia a cargar. Cuando nosotros iniciamos nuestro computador, ya desde el nombre de la marca aparece el loguito de cargando. Ya aparece el circulito de cargando en Windows. ¿Sí se han fijado? Sí, profe. Sí. Eso, entonces a eso hace referencia a este punto. Y cuando entramos a la BIOS de los equipos y cuando lo hagamos en clase, nos vamos a encontrar por allá que en el administrador del arranque vamos a tener por defecto un administrador que es el de Windows, que algunos de ustedes lo han notado. Y eso se configura junto con UEFI. Aquí tenemos el UEFI, acuérdense que es una de las formas que nosotros tenemos de ejecución de la BIOS. Y eso se implementa para el arranque seguro. Tenemos entonces tres características, ¿no? Que es el arranque seguro, que garantiza que los equipos arranquen usando solamente el software que sea de confianza para el fabricante del equipo, y el firmware comprueba la firma de cada fragmento de software. Entonces, eh, aquí nosotros ya encontramos que Windows se mete como un poquito más abajo en el software. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, de acuerdo también a lo que había planteado en la anterior clase, de que si se podía la BIOS por medio de huella. Consulté y no, por el momento no. Tiene razón Nixon, la capacidad de memoria es muy pequeña y obviamente es utilizada para el arranque pues, de lo principal, ¿no? Del sistema operativo. Entonces, no, por el momento no está establecido ese sistema. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Muy buena averiguación. Sí, esa era una duda que nos había quedado. Miren que está sucediendo algo bonito, y es que en cada clase como que nos sale un material para consulta, un material rápido de consulta. Por ejemplo, en la primera sesión virtual que teníamos, acuérdense que salió el tema de por qué Windows no sacó una versión con Windows 9, y en la clase anterior pues salió esta duda. Ojalá en esta clase también surjan dudas para que profundicemos un poquito ese estudio. Respecto a la protección del arranque y al Secure Boot, también en Windows 8 se integró algo bien importante y bien trascendental, y era el serial
de Windows, el número de serial de Windows, que nosotros antes cuando comprábamos un equipo mirábamos que venía en una etiqueta el número de serie del sistema operativo, el número de licencia que nosotros habíamos comprado, mientras que con Windows 8 ya solamente venía el sellito y no venía ningún número. Y eso es porque en este sentido, en la protección de la BIOS, se incrustó que cuando se hace la instalación de Windows, la BIOS reconoce el serial, reconoce la licencia para el sistema operativo. Ya no era necesario escribirlo, sino que desde la BIOS se lo reconoce. Eso fue bueno y también fue malo. Fue bueno en el sentido de que ya nosotros no íbamos a perder nuestra licencia cuando la calcomanía se destiña o se despinte, y que sin importar pues las operaciones que nosotros hagamos con el Windows Recovery, pues no íbamos a perder nuestra licencia. Pero también fue malo por en ese mismo sentido, en que si hacíamos una reinstalación, perdíamos nuestra licencia, y si queríamos volver a utilizar nuestro sistema operativo con la licencia que compramos, ya iba a estar perdido porque habíamos hecho una limpieza de disco. Entonces nos tocaba llamar a Microsoft, solicitar la restitución de la licencia, mostrar la factura de compra del equipo, todo eso. Entonces ahí habíamos visto pues esa nueva incursión. Luego ya iniciaron nuevamente a salir las versiones de Windows con su serial. También en Windows 8 se incluyó lo que era el Smart Screen, que sirve como un elemento también de seguridad. ¿Listo? Entonces nos permite evitar un poco los ataques de phishing y de malware dentro del uso y de las conexiones a internet que nosotros teníamos en el equipo. Entonces, además de tener la herramienta de Microsoft Defender, también teníamos herramientas como Smart Screen que nos permiten eso. ¿Listo? Nos permiten proteger un poco más nuestro computador en cuanto a algunos riesgos y algunas amenazas de estar conectados en internet. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña consulta, muchachos, también a modo de conversatorio para la próxima clase, y es averiguar en qué sentido vienen estos tipos de ataque: el spyware, el phishing y el malware. ¿Listo? Entonces, eso no lo vamos a dejar como tarea, la tarea es otra, pero sí me gustaría que consultemos un poquito sobre esos tipos de amenazas. Qué es el phishing, qué es el malware, cómo se producen, qué es el spyware, todo ese tipo de elementos, al menos en esos tres. Y si ustedes en esa lectura encuentran otros, entonces para hacer un tipo de conversatorio el día jueves. ¿Listo? Tenemos pendiente también hacer el complemento de la hoja de vida del equipo. Entonces, en esa sesión de conversatorio vamos a hacerla, pues vamos a procurar hacerla un poquito más como hacer un tipo de práctica. ¿Listo? En el cual yo les voy a mostrar pues cómo complementar esos campos. Ya estoy haciendo el consolidado de cuáles faltan, y vamos a hablar pues de estos temas. ¿Listo? Listo. También en Windows 8 encontramos que se agrega la protección infantil, que también la habíamos visto en otras versiones del sistema operativo. Sin embargo, igual que sucede con Microsoft Defender, aquí se le da más relevancia, puesto que los dispositivos ya están siendo usados por niños en últimas. Ya antes nosotros, por ejemplo, desde antes que salieran los smartphones, prácticamente los adultos eran los que tenían celulares, y los niños, pues como los celulares eran un dispositivo de alto valor, entonces se procuraba que los niños no los utilicen. Pero ya con el avance tecnológico y con toda la tecnología que fue surgiendo y se fue implementando en los diferentes espacios, ya el uso por parte de los menores de edad se fue incrementando estos dispositivos. Y con Windows 8 se dio como una herramienta para brindar ese control, y control hacia el uso del sistema operativo, y se dio pues importancia a la protección infantil, y se crean existen cuentas de usuarios ya restringidas para precisamente el uso por parte de menores de edad. ¿Listo?
Eh, Aquí también sucedió algo chévere, que me acuerdo cuando salió Windows 8, la mayoría de personas se sorprendía al poder colocar una contraseña con imágenes. Entonces lo que nosotros teníamos era, en lugar de escribir nuestra contraseña, era que en una imagen colocábamos un comportamiento que era de clics y de líneas. Entonces nosotros hacíamos clic en diferentes puntos de la imagen o trazábamos una línea en las diferentes áreas de la imagen y podíamos generar así nuestra contraseña. Esa era como la funcionalidad. ¿Listo? Fue la primera vez que en un sistema operativo de Windows se implementó ese método. ¿Ustedes lo usaron? No, de mi parte no, profe, yo no lo utilicé. ¿Lo conocieron? Yo ¿Sabían que existía? No, primera vez que la escucho, profe, la se me verdad. olvidó. Cristian. Sí lo alcancé a usar, pero siempre se me olvidan esos punticos, ¿no? Y también era un poco inseguro, ¿cierto? Porque a uno le miraban, uno por ejemplo cuando escribe la contraseña pues procura escribirla rápido para que no miren lo que uno teclea y en la interfaz sale pues en punticos cada carácter que uno escribe, pero pues ya si le miran en donde uno hace clic en la imagen también ya era un poquito más inseguro. Pero sí, en realidad era más como el punto innovador que el nivel de seguridad que se establecía. Era como la innovación de que se podía establecer una imagen como contraseña. Se aumentó la seguridad en aplicaciones como Metro, la cual incluye Sandbox para ejecutar unas aplicaciones seguras. Entonces este es como un entorno de ejecución seguro de aplicaciones. Se mejora el sistema de ASLR, que es el Address Space Layout Randomization, y Data Execution Prevention, el cual sirve para los cuales pues son un conjunto de herramientas que permiten brindar seguridad en cuanto a los procesos prácticamente, para evitar que algunos procesos ejecuten tareas a las cuales no deberían tener permisos. Y también se hacen mejoras en el administrador de tareas, permitiéndonos a nosotros tener como un poco más de control, tener más herramientas para hacer la administración de nuestros procesos dentro del sistema operativo, que ya nosotros vimos que de igual forma sigue siendo protector de nuestro sistema operativo el administrador de tareas, evitándonos controlar algunos de los procesos. Posteriormente, pues ya después del Windows 8 salió Windows 8.1, en el cual pues se corrigieron algunos de los impactos trascendentales en Windows 8, como el botón de inicio, el menú, que ya uno encendía el computador y se mostraba por defecto el escritorio, que esas eran cosas trascendentales, pero eran cosas que impactaron al usuario. En Windows 8 pues hicieron esas correcciones, yo les comentaba en la clase anterior que Windows 8 nos permitía a nosotros, así como hacer una actualización de Windows Update, también nos permitía cambiar nuestro Windows 8 a Windows 8.1 para que esas acciones negativas que se miraban como negativas por los usuarios que estábamos acostumbrados al botón de inicio, al escritorio y a todo eso, para corregirlas y que vuelva a hacer a evitar ese impacto generado por eso. Y posteriormente, pues ya también encaminados en la versión del Windows 8, se crea de Windows 8.1 y mejorando esa versión se crea Windows 10. Saltaron de Windows 8 a Windows 10. Ya hemos visto posibles teorías de por qué no hubo Windows 9. Y aquí se implementa o se da también un realce a un asistente de voz, Cortana. Cortana, a ustedes si han jugado Halo, se han dado cuenta que la asistente o como la encargada de controlar las patrullas en Halo se llama Cortana. Halo estuvo como en el año que en el 2008 creo que salió la primera versión y ahí ya se hablaba de Cortana. Y luego en Microsoft, ustedes saben que Halo es de Microsoft, entonces Microsoft tomó esta, esta concepción para incluirla en los teléfonos celulares, en modo como de competencia a Siri.
Siri pues es la asistente de los dispositivos de Apple. Entonces, como en modo de respuesta a la asistente Siri, Microsoft bautizó Cortana a su asistente de voz, que inicialmente estaba en los dispositivos móviles. Pero ya perfeccionándolo, obviamente cuando apenas se lanzó Cortana no le llegaba ni a los tobillos a Siri. Pero, pero ya en posteriores versiones y ya cuando la implementaron en el sistema operativo, de escritorio en Windows 10, ya Cortana tenía una funcionalidad muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces aquí en Windows 10 también se dio como relevancia a Cortana en el sistema operativo de escritorio. Entonces ella es igual, tiene un comportamiento igual a Siri, y nos ayuda en diferentes instrucciones. Pero aún así considero yo que Siri sigue siendo mucho más potente, pues por la experiencia y la cantidad de tiempo y recursos invertidos por Apple. Pues hasta ahora en lo que he visto yo considero que Siri sigue siendo mucho más poderosa que Cortana. Sin embargo, pues Cortana ya es un avance para nosotros que somos usuarios de Microsoft. Listo, y Cortana pues es un asistente que nosotros podemos habilitar o deshabilitar. Respecto a eso, muchachos, ¿alguna observación? ¿No? Bueno. También respecto a Cortana, he notado que también el rendimiento, o sea, pide mucha memoria. Pues en mi caso, no sé si en los demás les haya pasado. Sí, sí, Cortana pues como es un caso como de un programa que está en ejecución en todo momento y está haciendo monitoreo del periférico o del micrófono en todo instante. Y los motores sintácticos de Cortana, esas son bibliotecas. Cuando uno desarrolla con la suite de .NET, sabe que hay bibliotecas para la interpretación de comandos. Eso se llama el Speech Recognition. Entonces podemos utilizar esas bibliotecas y cuando uno programa en eso se da cuenta que las bibliotecas son bastante pesadas, que utilizan bastantes herramientas de inteligencia artificial que consumen obviamente recursos. Y sí, es otro inconveniente que tiene Cortana frente a la versión de Siri pues en los dispositivos Apple. Pero de eso yo ya les había comentado, ¿no? Pues mi visión respecto a los sistemas operativos de Apple y los de Microsoft, lo mismo de Apple y Android. Entonces por eso pues también considero que Siri pues tiene una funcionalidad muy liviana, porque ellos pues diseñan su software para su hardware específico y en ese sentido pueden optimizar muchísimo más el software y el uso de recursos. Entonces ahí pues sí Microsoft tiene una dificultad, que es que ellos crean un sistema operativo compatible con muchas máquinas. En Windows 10 también se hace una transformación. Nosotros hemos relegado muchísimo al Internet Explorer, tanto así que recuerdo que había un meme que decía la única vez que uno utiliza Internet Explorer es para descargar otro navegador y en efecto lo primero que se hacía desde que salió el Internet Explorer en Windows Vista, creo que fue. Ahí ya se inició a trabajar con Firefox, con Opera, con Safari, con Chrome. Y ya uno hacía la instalación y lo primero que hacía era abrir Internet Explorer para descargar otro navegador y que ese otro navegador sea el navegador por defecto. Entonces, como un intento de recuperación de ese Internet Explorer, en Windows 10 ya lo dejaron de llamar Internet Explorer y lo llamaron Edge, cambiando el icono y la visualización del programa, pero todos sabíamos que en esencia era Internet Explorer nuevamente. Y ahora pues se va a hacer, según lo que he leído, en las nuevas versiones de Windows, se va a volver a retomar el concepto de Internet Explorer, pero pues ya yo considero que es difícil que vuelvan a tomar la potencia que tenían antes. Es que antes Internet Explorer era tan usado porque no habían navegadores o no se conocían de otros navegadores, mientras que ahora pues ya uno de los más populares pues es Google Chrome y también Firefox va ahí al ladito de en popularidad. Mientras que Edge pues Internet Explorer ya va perdiendo su capacidad. Y más que todo es por desactualización.
porque otros navegadores ya tenían herramientas que nos permitían visualizar y trabajar mucho más fácil en la web, mientras que Internet Explorer se fue quedando. Aquí tenemos que Microsoft Edge trabaja dentro de Sandbox, que ya mirábamos que era una herramienta de seguridad para evitar a nuestro equipo que tenga vulnerabilidades. También es un navegador preparado para trabajar en sistemas operativos con arquitecturas de 64 bits. También utiliza ASLR, que ya miramos que era un elemento de seguridad. Y utiliza el Control Flow Guard, que busca en ese mismo sentido evitar pues, vulnerabilidades en memoria y pues, por lo tanto en seguridad. Y busca el Edge también facilitar el cifrado de discos o de archivos, que ya habíamos visto nosotros que podíamos establecer que nuestra información en el disco se guarde de forma cifrada para que no sea visible desde otros equipos que utilicen nuestro disco, por si nos quitan el disco o tenemos un inconveniente de eso. Y en Windows Defender también se aplicaron unas actualizaciones que es el reconocimiento de bootkits y rootkits, que son como esos paquetes de actualización que nos permiten a nosotros mantener el equipo con estabilidad. ¿Listo? Es algo parecido como a los Service Pack, pero no de tan gran impacto. ¿Listo? Y también se mejora la velocidad del Windows Defender, que es como nuestro antivirus en cuanto a la velocidad de procesamiento y análisis de archivos en busca de infecciones. ¿Listo? Respecto a estos Windows, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Recuerden, de aquí dejamos entonces pendientes unas lecturas sobre el malware, el phishing y el spyware. ¿Listo? Entonces dejamos esas pequeñas lecturas para trabajar con ellas en la próxima clase. Si no hay dudas, entonces muchachos, les pido el favor que utilicemos estas diapositivas, las diapositivas de la unidad 6, en la cual nosotros vamos a encontrar, en la versión 3, vamos a encontrar lo que es un recuento y una presentación que nos va a hablar de Windows Server, que yo les comentaba que es como el sistema operativo en el cual nosotros vamos a basar nuestras prácticas, dado que las versiones normales de Windows pues ya nosotros conocemos cómo las podemos usar. Entonces este es el Windows en el cual vamos a hacer énfasis nosotros de trabajo y vamos a conocer cuáles son esas diferencias. ¿Listo? Entonces todos tienen la presentación ya en sus equipos. Igual pues la estoy compartiendo aquí. Listo. Entonces, primero vamos a entender qué es Windows Server. Entonces, nosotros ya pues por lo que hemos charlado aquí, hemos visto que Windows Server pues, es un sistema operativo destinado a la administración de servidores. Entonces aquí tenemos tres características. Dice que es similar al sistema operativo Microsoft Windows que conocemos de toda la vida. Está preparado para brindar servicios de red a otros equipos. Está preparado para ser rápido, eficiente y seguro. Ese seguro pues ya vamos a mirar más allá que es como una entre comillas. Y que no es solo un sistema operativo, sino que también tiene todas las herramientas que lo rodean. Es decir, Windows Server no solamente hace referencia a un sistema operativo que controle el hardware. Nosotros mirábamos al principio del semestre que los sistemas operativos lo que buscaban era brindarnos facilidad de trabajo en el hardware. Windows Server permite eso, pero además busca dotar de herramientas para la interacción con este sistema operativo. Es decir, no solamente vamos a encargarnos de administrar el hardware, no solamente es una herramienta para que podamos utilizar de forma más sencilla el hardware, sino también es una herramienta para gestión de recursos
dentro de nuestro servidor y gestión de recursos en el dominio del servidor, no solamente dentro de la máquina, sino en el dominio del servidor. Eh, Tenemos algo importante y es que Windows Server es muy similar a los Windows de escritorio, a los Windows de versión de uso personal. Eh, Les decía que ese eficiente y seguro, el seguro iba entre comillas, y aquí tenemos que Windows Server es una instalación diferente. Es decir, nosotros en un servidor de Linux, por ejemplo, tenemos que para instalar hay diferentes tipos de servicios. En un servidor hay diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, está el servicio de FTP, que es el File Transfer Protocol, que sirve para transferir archivos, que nosotros podemos utilizar este servicio para transferir archivos. Existen servidores de aplicaciones, por ejemplo Apache, que esos los vamos a mirar en la práctica y vamos a hacer la instalación en los servidores Linux. Que Apache es un servidor de aplicaciones, existen servidores de autenticación, etc. La diferencia, y una de las diferencias más marcadas entre un Windows Server y un sistema operativo de servidor basados en Linux, es que todas esas herramientas, por ejemplo, lo que les comento, las herramientas de servidor de FTP, las herramientas de servidor de aplicaciones, de autenticación, en Windows ya vienen instaladas, ya vienen herramientas encargadas de brindarnos esos servicios, mientras que en Linux tenemos que hacer la instalación de cada una de ellas. Entonces, a eso hace referencia el último punto, que no solo es un sistema operativo, sino que contiene todas las herramientas que lo rodean. Listo, aquí vamos a mirar diferentes características. Mientras que en Linux tenemos que ir instalando. Eso es bueno y malo a la vez. Es bueno cuando nosotros necesitamos hacer una instalación y tener ahí todo nuestro pool de herramientas para ofertar servicios. Pero es malo en el sentido de la configuración en cuanto a la gestión de recursos, porque si nosotros necesitamos un servidor exclusivo para transferencia de archivos, con Linux podemos hacer toda la compilación desde el kernel para hacer un sistema operativo experto en la transferencia de archivos y posteriormente pues ya hacemos la instalación de los servidores necesarios. Mientras que en el Windows Server ya toca usar prácticamente las herramientas que ellos tienen. Obviamente se pueden instalar unas adicionales, pero ya la configuración desde el sistema de gestión de archivos, del sistema de gestión de recursos del sistema operativo ya no va a ser tan de tan fácil acceso. No fácil de configurar porque ese es un cuento bastante complejo, pero sí tiene un acceso mucho más restringido. Entonces, en esencia, ese es un Windows Server. Es un Windows normal, pero con herramientas de gestión, no solo de hardware, sino también de recursos dentro del dominio del servidor. Windows Server tiene como origen ser el legado de Windows NT, que Windows NT fue como de los primeros sistemas operativos, eso lo miramos en la presentación de Windows. Entonces fue de los primeros sistemas operativos de Windows que ya salieron con su control gráfico y todo eso. Entonces Windows Server nació como una bifurcación a Windows NT, que igual las primeras versiones del server conservan la misma denominación y ya vamos a mirarlas que en representación es muy similar, la interfaz gráfica es muy similar, lo que nos daba era la opción de administrar otras herramientas. Y ese nombramiento de Windows NT fue respetado hasta el año 2000, en donde ya salió y se inicia a utilizar el nombramiento del año. Entonces decíamos Windows 2000, luego ya salió Windows Server, Windows Server 2000, luego el Windows Server 2008, Windows Server, y así fuimos mirando que ya se estableció como esa distinción. Entonces, nace y todo viene a ser como una especificación para contextos de administración
de los Windows normales. O sea, se miraba que el Windows Server o el Windows NT era un Windows normal con unas funcionalidades extendidas. Pero ya a partir del 2000 ya se identificó y fue más evidente que Windows Server era una versión diferente con aspectos relacionados pero diferente al sistema de escritorio. Ya era más notoria la diferencia. Entonces el primer Windows Server que nació en 1988 con el denominado Windows NT. Miren que se inicia, la observación que tenemos ahí es que se inicia junto con el sistema operativo Windows NT, que es el sistema operativo para los equipos personales. Entonces aquí tenemos el loguito, miren que el logo es el típico de Microsoft. Y de este, como es tan viejito, yo estaba buscando una captura de pantalla, pero no la encontré. De los otros sí les alcancé a colocar, pero de esta no encontré la captura de pantalla de esta versión de Windows Server. Entonces, pues prácticamente esta es una versión de Windows NT, pero ya, ya transferida con un poquito más de dominios. NT, pues nosotros podemos intuir que hace referencia a Network. ¿Listo? Luego, la siguiente especificación o la siguiente versión de Windows NT ya fue conocida como Windows NT 3.1 Advanced Server. Aquí ya se incluyó la palabrita server, que fue lanzada en 1993. Entonces, tenemos aquí las características que dice que es la primera versión de Windows NT de Microsoft, que es la línea de sistema operativos de escritorio y servidores de negocios. Fue lanzado el 27 de julio de 1993. El número de versión se eligió para coincidir con el Windows 3.1, que era como la primera versión de interfaz gráfica de Microsoft que tenía para los sistemas personales, para los sistemas de uso personal. Entonces, este nació en 1983, 93, perdón, pero miren que por acá en la imagen les coloco que el copyright de Microsoft Corporation está desde 1985 hasta 1993, entonces ustedes probablemente digan, profe, pero el primero se lanzó en el 98. Sí, pero el trabajo se inició desde el 85. Es decir, la producción de estos servidores, de estos sistemas operativos, se inició el trabajo de investigación y todos esos elementos de diseño se inició desde 1985. ¿Listo? Posteriormente, bueno, aquí les coloco una captura de pantalla de Windows NT 3.1, que recuerden ustedes que era muy parecido a los Windows que teníamos de uso personal. Entonces la interfaz gráfica es la misma y eso tiene un aspecto relevante y lo vamos a mirar al final de la presentación. Y miren que hasta ahorita, según pues lo que me han contado, ustedes no han visto cómo funciona un Windows Server, pero ya se van a dar cuenta que un Windows Server en interpretación y en interfaz gráfica es igual a un Windows de escritorio. Listo, y aquí lo iniciamos a observar. Miren que la interfaz es igualita a los Windows que miramos en la presentación de la historia y la línea de tiempo de Windows. Posteriormente, nació en 1994, un añito después, el Windows NT Server 3.5, que aquí van haciendo como modificaciones, como algunos agregados a las versiones del sistema operativo. Entonces nace Windows NT 3.5, que es la segunda versión del sistema operativo Microsoft Windows NT. La primera fue la 3.1. El Windows NT inicial era una versión compartida con los sistemas operativos de escritorio. Esta ya era dedicada a los servidores. Miren que ahí está server, la palabrita server incrustada en el nombre. Entonces ya estaba la 3.1 y la 3.5. Esta fue lanzada el 21 de septiembre de 1994. Y uno de sus objetivos era mejorar la velocidad respecto al anterior Windows Server NT Server, perdón. Aquí hay una parte como trascendental y miren que en la imagen que yo les proyecto ahí no está el logotipo típico de Windows, que es la ventanita de color,
sino que está como unas carreteras, ¿cierto? Y eso es debido a que en la concepción de Windows se quería hacer referencia a a la pista de carreras de Daytona, que es una pista de carreras bastante famosa. Y por eso miren que el logo es como una serie de carreteras como entrelazadas, ¿listo? Haciendo referencia a eso, que es algo importante que nosotros observamos porque todos los sistemas operativos Windows en su logo tienen la ventanita. Eso es típico en Windows, mientras que en este no. En este encontramos la imagen como de las carreteras. Y la visualización, miren que era muy similar a la anterior. Aquí tenemos nuestro Windows NT Server y aquí observamos pues el loguito. Por acá abajo lo observamos también con colorcitos. Miren que ahí estaba, ahí ya que quisieron como implementar la huella de Microsoft, que era colocar en cada una de las vías, que son 4 vías, colocar los 4 colores de Microsoft. ¿Listo? Aquí tenemos otra oportunidad de conversación y es eh, mirar qué indican o qué significan los colores que coloca Microsoft y por qué la ventanita, qué son cada uno de los cuadros de la ventanita, ¿listo? Entonces hay quien le cause intriga y le interese echar la revisión de qué significa eso, entonces nos comenta en la próxima clase. ¿Listo? Ya tenemos dos elementos de los cuales podemos hacer el conversatorio en la siguiente sesión. Entonces miren que la interfaz era prácticamente la misma. Cambió un poquito más en cuanto a la funcionalidad, a la velocidad. ¿Listo? Luego vino el Windows NT Server 4 que fue lanzado en 1996 y este ya fue enfocado a entornos empresariales. ¿Listo? Aunque todavía, pues como dice aquí, era a empresas de pequeña escala, no se pensaba todavía en dar soporte a las grandes empresas a través de Windows Server, sino que se iba como buscando ese enfoque de producción de un sistema operativo completamente robusto. En la primera versión, pues recuerden que les decía hace un momentico, que prácticamente nació de la misma versión de los Windows de escritorio, pero ya se fue haciendo como especificaciones en cuanto al manejo de otros recursos diferentes. Y aquí pues tenemos esta primera versión que era para las pequeñas empresas. Aquí encontramos pues una vista, una captura del escritorio de ese sistema operativo, que ya es un poquito parecido al Windows XP, a pesar de que era antes de los 90. Nosotros miramos que Windows XP se lanzó mucho posterior, mucho tiempo después. Y aquí nace el Windows Server 2000. El Windows Server 2000, miren que ya tiene sus colorcitos, ya tiene como una interfaz más diferente y lo que yo les decía, miren, acá era Windows NT Server y la versión. Este era el nombre. Este de acá no hacía parte del nombramiento del sistema operativo, sino que este yo les coloqué como el año de lanzamiento. Este era el nombre. Pero aquí ya se adoptó colocar Windows Server y el año. Entonces siempre era Windows Server y el año. Ya a partir de aquí se inicia a notar esa especificación en el nombre. Entonces Windows Server 2000 ya tenía otras finalidades. Miren que aquí tenemos que era un servidor destinado a almacenamiento de archivos, a imprimir, a la web y a FTP. ¿Listo? Esto hace referencia a que, bueno, nosotros en el servidor de archivos ya sabemos que es como de administración y gestión de nuestros recursos en cuanto al manejo de archivos, que es algo muy parecido al almacenamiento. ¿Listo? Servidor de impresión era compartir recursos como la impresora a través de una misma máquina. Entonces todos se conectaban hacia el servidor y a través del servidor se hacía la impresión. Eso lo podemos hacer nosotros también en nuestro equipo de escritorio. Si tenemos todos nuestros computadores en la casa conectados a la misma red,
podemos conectar la impresora a un solo computador y mientras ese equipo esté encendido, que nos pueda aportar como servidor, podemos imprimir desde cualquier otro computador. Cuando las impresoras no tienen la funcionalidad de trabajar en red, entonces ahí el recurso se comparte a través del servidor. Pero las impresoras de hoy en día tienen la posibilidad de trabajar en red, hasta por Wi-Fi se puede imprimir. Pero antes pues no existía esa tecnología, entonces se podía compartir las impresoras a través de los servidores. Se conectaba la impresora a la máquina y la máquina se encargaba de servir esa funcionalidad. Cualquier persona conectada a la red hacía la solicitud al servidor y podía hacer impresión. ¿Listo? En esa partecita que dice web hace referencia al despliegue de aplicaciones de la web, aplicaciones como páginas web, como todo ese tipo de elementos. FTP es, como les comentaba, el File Transfer Protocol, pero ustedes dicen, profe, ¿y no es lo mismo que el servidor de archivos? No. El servidor de archivos es como para organizar, para almacenar y tener bien ordenaditas nuestros archivos. El FTP es para transferencia, para compartir. Por eso es File Transfer Protocol. Es un protocolo para compartir archivos. Entonces nosotros tenemos con el FTP ya un protocolo específico y exclusivo para iniciar a transferir esos archivos. No solo para el almacenamiento, sino para la transferencia de archivos. ¿Listo? Y aquí ya era para una pequeña o una mediana empresa. Este Windows 2000 se toma como la fusión entre las versiones de las series que tenían el 90. Ahí está los Windows 95 y Windows 98. Entonces es ya como la recopilación de lo aprendido en los Windows 95 y 98 en escritorio, pero aplicarla en entornos empresariales y lanzarlo el Windows pues, ya en el año 2000. Como Windows 2000 teniendo en cuenta lo aprendido en el NT y en las versiones de los 90. Aquí teníamos nosotros una especificación y es que hace referencia a que ya este servidor está dedicado para tareas específicas en los departamentos de las empresas. Entonces, todo como dice en la presentación, se concentra en un solo servidor y el servidor da soporte a las diferentes actividades. Y aquí ya incluye algo muy importante y es el soporte de un número de procesadores que tiene hasta 4 procesadores. ¿Listo? Que eso ya para los 2000 eso era un avance bastante grande. Si nosotros vinimos a conocer el múltiples procesadores cuando nació el Dual Core, que eso ya fue mucho tiempo después, miren que ya en el entorno de servidores ya estaba. ¿Listo? Listo. Acá observamos pues unas versiones o unos requisitos. Ustedes saben, por ejemplo, que en los sistemas operativos, en los Windows teníamos el Windows Home, el Home Edition, el Premium, el Professional, todo eso. También ya en el Windows 2000 se inician a mirar esos tipos de versiones, esos tipos de licencias. Entonces tenemos el Windows 2000 Server, que era para pequeñas empresas, que era como lo mirábamos hace un momento. También tenemos el Windows 2000 Advanced Server, que ya era una versión para empresas un poquito más grandes. Ahí como lo miramos en la presentación, dice que tenían esas empresas requerimientos de aplicaciones de negocios en línea como soluciones de comercio electrónico y los .com, que ya los dominios .com, ese .com hace referencia al nombre de dominio de una aplicación. Y el .com hace referencia a dominios de tipo comercial. Eso ustedes ya lo van a aprender en telemática. También estaba el Windows 2000 Data Center Server, que era una versión similar a la Advanced Server, pero tenía límites más altos en cuanto al uso de licencias. Es decir, que aquí el licenciamiento podía tener unas especificaciones diferentes. Y el Advanced Server Limited Edition es un poquito más pequeña que la de acá. Entonces es una versión como más liviana.
Y esta sería la interfaz de trabajo en el Windows Server 2000, que ahí la conocemos como el Windows 2000, que recuerden que en su homólogo para los de escritorio estaba el Windows Millennium, que fue un fracaso bien grande en el Windows de escritorios para Microsoft. Posteriormente pues ya nació el Windows Server 2003. Aquí quiero que me digan, eh, no, pues aquí ya en la presentación está explícito. Miren que la interfaz ya es muy similar a la de Windows XP. Si lo alcanzan a observar, que se parece mucho a la de Windows XP, y es porque se podía, aquí dice, se podía considerar como un Windows XP modificado para las labores empresariales, y en efecto el kernel de este Windows Server era Windows XP, que se le agregaron unas cosas para la administración de recursos a nivel del dominio del servidor. ¿Listo? Entonces aquí esas nuevas funcionalidades o esas mejoras estaban enfocadas a, a tener un mejor rendimiento, a centrar el uso del procesador en las características del servidor. Y hay algo importante, y es que dice que esta versión de Windows Server 2003 es el mismo Windows XP. Eso es algo que se comenta, que es lo mismo, el mismo Windows XP, solo que en Windows XP están deshabilitadas algunas de las funcionalidades. ¿Listo? Su última versión de Windows XP, acá nos vamos a encontrar nosotros que las versiones vienen saliendo con un sufijo que son las R. Por ejemplo, Windows Server 2003 hay el R1, el R2, que son diferentes versiones ya dentro de la misma gama del sistema operativo. Ya no es, por ejemplo, el Windows de escritorio es Windows 8 y el Windows 8.1. Acá sería el R1, el R2. ¿Listo? Dice que su última versión fue en el 2007, ya siendo como la versión más estable. Y aquí en la última viñeta les coloco que tuvo soporte hasta el 2016. Entonces miren que tuvo más de 13 años de trabajo este Windows. Más que Windows 7. Windows 7 nació como en el 2007, 2008. Y este nació en el 2003. Miren, y cuantísimo soporte que tuvo. Listo, hasta el 2016. Hasta hace 4 añitos todavía tenía soporte. En Windows 7, en Windows 2003 también se lanzaron diferentes ediciones. Entonces estaba el Web Edition, que era dedicada solamente a trabajo con aplicaciones web. Está el Standard Edition, que era para tener un conjunto de administración de recursos en empresas pequeñas. Enterprise Edition tenía ya para empresas con mayor capacidad, de un mayor tamaño. El Data Center Edition, que ya era para trabajos importantes, para organizaciones con grandes volúmenes de datos, con grandes necesidades de procesamiento y de administración. Y el Small Business Edition, que era para empresas pequeñitas, para trabajar con periféricos de no más de 25 equipos conectados hacia el servidor. Entonces ahí teníamos como la limitante. Estas son las características de cada una de las versiones o de los tipos de licencia del Windows Server 2003. Y esta es la interfaz. Entonces tenemos ya una interfaz muy parecida a la de XP. Aquí en la de XP ya mirábamos nosotros pues que era el inicio aquí también. En la barrita pues ya mirábamos que era diferente, tenía más colorcitos, pero ya el funcionamiento es muy parecido. Y aquí hay algo importante, miren que acá dice, en esta captura de pantalla, atrásito la ventana dice administre su servidor, que esa es una herramienta muy importante de Windows que viene enlazada, de Windows Server, que viene enlazada con los que les comentaba hace un momento, que Windows Server es una suite de herramientas, es un conjunto de herramientas, no tenemos que instalarla cada una por aparte. ¿Hasta el momento tienen dudas, muchachos? ¿Se durmieron?
Esteban Daniel. Listo. No, profe, no hay dudas hasta el momento. Listo. Si se duermen, me avisan. Listo. Aquí, posteriormente ya tenemos, después del Windows Server 2003, que era una versión muy ligada al Windows XP, lanzaron el Windows Server 2008, que este viene siendo una versión muy ligada al Windows 7. Miren que en la imagen también ya observamos como que el icono de Windows ya se representa como en Windows 7. Acá, en el de aquí miramos también una imagen muy ligada al Windows XP. Y acá ya Windows 7 con sus transparencias y todo esto. Aquí tenemos una observación y es que se basa en el Windows NT 6 con el Service Pack 1, perdón. Perdón, muchachos. Se tienen unas mejoras en cuanto al Active Directory, que ya vamos a mirar lo que es el Active Directory, que es un elemento de control de usuarios. Prestaciones de virtualización y administración de sistemas, que esto se incluye también en Windows Server como un servicio, que es la virtualización de máquinas, así como nosotros tenemos VirtualBox, también en Windows Server tenemos una herramienta que nos sirve para eso ya dentro del sistema operativo. Bueno, aquí inicia a hablar de algunas herramientas, ¿no? El Active Directory, el sistema de virtualización y administración de sistemas, IIS, este es el Internet Information Service, que se encarga de administrar muchos de los servicios que presta el servidor de Windows, servicios de aplicaciones, servicios de FTP, diferentes servicios que nosotros tenemos ahí. Y miren que dice que el soporte se da para más de 256 procesadores. Tiene muchísimos procesadores ya, la capacidad para controlar muchísimos procesadores. Yo tengo, creo que ustedes no han tenido chance de observar un servidor. Yo tengo unas fotos de servidores y de data center. Se las voy a compartir para que ustedes miren que la complejidad de las máquinas en los servidores es muy diferente a como nosotros conocemos nuestra CPU. Bueno, a ver si en la siguiente clase les comparto esas fotos en el modo también conversatorio. Listo, y les voy a mostrar algunas de las particularidades que encontramos nosotros en esas, en esos hardware, en esas máquinas que tenemos. Listo. Eh, Esta versión dice que es enfocada principalmente en pequeñas y medianas empresas. Y aquí está la herramienta que yo les decía. Hyper-V es como la máquina virtual nativa en el sistema operativo. Ese es como un VirtualBox, pero dentro del sistema operativo. Eso nos permite a nosotros virtualizar servidores y virtualizar diferentes sistemas operativos. ¿Listo? Bajo una misma máquina, bajo un mismo Windows Server. Se lanzaron estas licencias, el Windows Server 2008 estándar, que era una versión genérica para la mayor parte de empresas. El Windows Server 2008 Enterprise para empresas de tamaño medio. El Data Center para grandes empresas. Miren que se sigue como la misma notación que en la versión anterior. Estaba el estándar, Enterprise y Data Center. ¿Listo? Entonces se siguen los mismos nombramientos a los tipos de licencia. Data Center para grandes volúmenes, solo que aquí se sacaron más versiones. Entonces estaba Windows Web Server, también dedicado exclusivo para aplicaciones web. El Small Business para pequeñas empresas también, habían dos tipos de licenciamiento, miren. El Essential Business Server para medianas empresas con características diferentes. El Foundation, que era para empresas muy pequeñitas que tenían muy bajos requerimientos. Aquí hay algo importante que es el hardware reducido, es decir, la capacidad económica de las empresas era baja. Y el Windows Server 2008 for Titanium Basic Systems, que era especial para una serie de procesadores Intel, que era el Titanium.
¿Listo? Que era de este tipo de arquitectura A64 y no era compatible con sistemas x86 y x64. Es decir, prácticamente se sacó un sistema operativo exclusivo para el set de instrucciones de estos procesadores, de los procesadores Intel y Titan. ¿Listo? Hay unas versiones que más que todo no son versiones sino paquetes que se pueden agregar al Windows Server 2008, que es el paquete HPC Server, que era como para crear clusters de sistemas, un clúster de máquinas. Entonces se podía hacer la instalación de este paquete para manejar un clúster de servidores y la instalación de Storage Server para también generar un servidor exclusivo para el almacenamiento, para administrar el almacenamiento de archivos. Esta es la visualización de Windows Server 2008. Miren que aquí lo que les decía, la interfaz es muy parecida a la de Windows 7. Creo que ustedes de pronto antes de mirar esta presentación se imaginaban que la interfaz era diferente por ser de tipo servidor, pero no, en esencia es la misma interfaz. Y otra cosa que les decía es aquí, miren, está 2008 R2. Ese es como el versionamiento en las versiones de Windows Server. No viene el 8.1, el sufijo con números, sino las revisiones. Revisión 2, revisión 3, diferentes versiones con ese nombramiento. Listo. Luego ya pasamos al Windows Server 2012, que aquí ya cambia también algo que nosotros notamos en los sistemas operativos de escritorio, y es en cuanto a la imagen, ya pasamos como al minimalismo en el trabajo dentro del sistema operativo. Todos los iconos ya se fueron a un sentido minimalista. Aquí ya no se lanza una versión exclusiva para los procesadores de Intel y Titanium, sino que ya se deja de soportar ese. Se agregan algunas mejoras y lo que les decía, miren, aquí vienen las revisiones, el R2, y se actualizó en el R2 se actualizó el sistema de virtualización del Hyper-V. Se agrega un rol de administración de direcciones IP. Esto es importante puesto que los servidores están en una red y buscan brindar recursos a una red de dominio del servidor. Entonces aquí, al administrar las direcciones IP, ya se tenía un control adicional sobre la red. Podríamos asignar diferentes direcciones, que ese es el servicio DHCP que nosotros conocemos, o que ustedes pues ya van a profundizar. Aquí lo vamos a trabajar, pero ya van a profundizar su estudio en telemática. Y hay una versión del administrador de tareas, y se presenta un sistema de archivos RFS, que ya vamos a mirar. Aquí también viene algo importantísimo, muchachos. Eso sí es una distinción bastante grande y es una crítica importante que tenía Windows como sistema de servidores. Resulta que se decía que uno, cuando accede a un servidor, el servidor no es un sistema operativo para usuario, sino que es un sistema operativo para administración de elementos dentro del dominio del servidor. Es decir, que no iba a haber un usuario dentro de él. Por lo tanto, cuando se concibió Windows y Windows Server, siempre se implementó el escritorio de Windows. Entonces, esa era una de las críticas y de las rencillas que había entre Windows y Linux, que los usuarios de Linux decían que evitaban el desperdicio de recursos en una máquina de tipo servidor, en la cual ellos le evitaban omitiendo la instalación de un sistema de interfaz de usuario. ¿Listo? Entonces, ellos decían que al ser Linux un sistema operativo que permitía la instalación solamente de su consola, entonces ahorraban el uso y el desperdicio, evitaban el desperdicio de recursos instalando una interfaz de usuario que no iba a ser usada. Teniendo en cuenta pues que los administradores y los usuarios del Windows Server de los sistemas operativos de servidores eran usuarios especializados, pero pues siempre se buscó
un poco más de facilidad en el caso de Windows. Pero aquí, respecto y como respuesta a esa gran cantidad de críticas, se decide brindar una opción de instalación llamada la versión Core, ¿listo? En el cual nosotros podemos instalar Windows Server, pero solamente bajo línea de comandos, es decir, no tener una interfaz gráfica, sino solamente instalar el sistema operativo administrado a través de una consola de comandos. Ahí ya no se utilizaba la interfaz gráfica y se podía evitar pues ese inconveniente. Se lanzaron estos tipos de licencias, el Foundation, que no tenía soporte para virtualización y estaba limitado a 15 usuarios. El Essentials, que controlaba 2 procesadores y tenía un límite de usuarios de 25. El Standard, que usaba hasta 64 procesadores y tiene todas las opciones del sistema operativo, pero limita la virtualización a poder manejar solamente 2 máquinas virtuales. El data center pues ya es, como hemos visto en las anteriores, que era para grandes volúmenes de trabajo. Entonces en la versión data center ya tenemos que no hay límite, ya es para el uso más fuerte y de mayor necesidades en cuanto a recursos. Y así es como se observa el Windows Server 2012 en sus diferentes revisiones, y ya de aquí prácticamente que la interfaz no cambia. Entonces es un Windows normalito. Miren que ahí tampoco está el botón de inicio, y cuando uno ejecuta el inicio en esos sistemas operativos se va a dar cuenta que funciona igual que Windows 8. Que Windows 8. Entonces también tenemos un dashboard y miren que ahí aparece Configure this local server, y el título de la ventana es Server Manager, que era algo que les decía que debíamos notar acá en esta captura de pantalla de este Windows de aquí. Este de aquí, administrador, administre su servidor, que es una herramienta para administrar los diferentes componentes del servidor. También la tenemos acá, pero ya la visualización cambia. Aquí nosotros podemos administrar todas esas características, todas esas herramientas que vienen disponibles en la versión de Windows Server. Entonces ahí podemos administrar el Internet Information Server, podemos administrar los servicios de asignación de IP, los servicios de virtualización. Todo ese tipo de herramientas tienen este dashboard como elemento de administración rápida. Después del 2012 nació el Windows Server 2016, que ya pues prácticamente no tiene muchas modificaciones en cuanto a las funcionalidades principales. Salió junto con Windows 10, que es como su versión aliada en cuanto a la parte de escritorios. Y ya aquí la parte más trascendental es que se inició a vincular el sistema operativo con la nube, a dar soporte a herramientas de la nube. Y ya pues para Microsoft nosotros sabemos que hay una herramienta de cloud que se llama el Microsoft Azure o Azure, que ya hay muchas herramientas en esta versión de Windows Server que se integran con ese cloud de Microsoft. Entonces, aquí también se incluyen mejoras en el Active Directory, Federation Services, que busca pues, brindar unos niveles de seguridad en cuanto a la autenticación. Lo que les decía, ya soporta virtualizaciones en la nube, con Microsoft Azure y diferentes tecnologías. Se lanzaron estas versiones, ya miren que se convirtió como en un estándar de licencias. Entonces está el Essential, que tiene las mismas características, menos de 25 usuarios y con restricciones en cuanto a herramientas. Luego la versión estándar, que tiene entornos para la virtualización, pero con restricciones. Profe, qué pena una pregunta. En cuanto ahí dice que 25 usuarios, ¿a qué se refiere? ¿A 25 computadores o a 25 cuentas de usuario? Es que cuando nosotros, se puede ligar, ¿no? Se puede ligar los 25 computadores con 25 cuentas de usuario. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer la administración
el consumo de recursos desde un servidor y el soporte se hace a eso. O sea, 25 usuarios conectados al tiempo hace referencia a diferentes aspectos. 25 usuarios de administración y 25 usuarios de gestión de recursos. Es decir, en una red que nosotros tengamos que administrar los recursos, suponte tú de, de 25, perdón, de cuentas FTP, entonces la conexión se va a soportar hasta 25 conexiones al momento. 25, sí, podemos mirarlo como cuentas de usuario que puedan conectarse, pero igual los 25 usuarios es en tiempo de conexión. ¿Listo? O sea, son 25 usuarios conectados. Ah, ya, listo. Vale. Y las restricciones en licencias son básicamente las mismas. Entonces está Essentials, Standard, Data Center y aquí hay uno que dice Multipoint Premium, que es para uso académico ya. Entonces aquí ellos lanzan una licencia para uso netamente académico que se llama así, Multipoint Premium. Listo, que tiene diferentes características más que todo como para el uso de la parte académica del mundo. El Storage Server, que es solamente dedicado al almacenamiento, y también una versión aquí ya específica y exclusiva para virtualización. ¿Listo? Entonces ya viene el Hyper-V. No olviden que el Hyper-V es como las máquinas, el administrador de máquinas virtuales de nuestro Windows. Y aquí miren que ya vuelve a aparecer el botoncito de inicio en nuestro Windows Server. En la versión anterior, en la 2012, era como el Windows 8, aquí ya es como el Windows 10 y la interfaz es la misma, miren que no cambia. Solo que ya aquí tenemos las herramientas de administración. Y ya lo último en Guarachas que salió, que es lanzado el año anterior, es el Windows Server 2019, que ya busca prácticamente es adaptar mejoras. Adaptar mejoras en cuanto a diferentes herramientas, mejorar velocidades, mejorar elementos de interfaz gráfica y la visualización sigue siendo como la de Windows 10. También permite la instalación solamente de consola. Nosotros vamos a utilizar esta versión de Windows Server para trabajarla en clase. Entonces vamos a mirar ahí las diferentes tipos de licencia que podemos instalar y vamos a mirar que podemos instalar también solamente la consola y podemos administrar nuestro servidor directamente desde la consola de comando. Pero también vamos a hacer la instalación de una interfaz gráfica. ¿Listo? Se lanzaron estos tipos de licencia, el Essentials, el Standard y el Data Center, que tienen las mismas restricciones casi. Entonces dice máximo 25 usuarios y 50 dispositivos, es decir que se podían conectar, aquí se pueden conectar los 25 usuarios, muy buena la pregunta de Fabián, pero pueden haber duplicidad de sesiones o puede que hayan usuarios anónimos, equipos o dispositivos anónimos conectados a nuestro servidor también. Y así es como se observa la interfaz del Windows Server 2019. Y conservamos todavía el Server Manager, que es el dashboard para la administración de nuestro servidor. ¿Hasta ahí tienen preguntas, muchachos? ¿O todo clarito? Es como Pero mirando pues el tema respecto pues a mis conocimientos, y yo pues miraba, ¿no? Que esto de servidores y esto, yo me imaginaba que era como una tecnología como muy avanzada, como capacidad de memoria muy alta, procesamiento alto, pero ya mirando pues este documento, esta información, también podemos aplicar esto en nuestro computador, también plantear un servidor como nuestra PC, pienso yo, ¿no? No sé. Sí, es que, o sea, la diferencia, obviamente, si el sistema operativo tiene unas capacidades de administración de recursos altísimas. O sea, un Windows Server no va a un Windows XP o un Windows 10 no va a poder administrar un hardware con una RAM de 500 gigas, no lo va a poder hacer.
o si lo hace de forma inadecuada, mientras que estos sistemas operativos sí están preparados para eso. La administración de recursos se mantiene, pero la arquitectura sobre la cual puede ejecutarse Windows Server es una arquitectura normal, es un equipo normal. Por eso nosotros cuando hagamos la instalación lo vamos a hacer en los equipos de la universidad, que no tienen mayor, mayor diferencia, son equipos normales. O sea, la instalación la podemos hacer en los equipos, pero sí ya en cuanto a la composición interna de los servidores del sistema operativo, sí tiene capacidades muy diferentes en cuanto a la administración. Tiene capacidad para administrar muchísimos más recursos sin quedarse corto o sin dañar la administración, sin corromper la administración de eso. Pero sí, en efecto, podemos hacer la instalación en las máquinas que nosotros tenemos. Claro, y también pues de pronto en la capacidad de memoria podemos utilizar lo que es lo que está planteado en la nube, ¿no? Utilizar ese espacio también. Usar el Microsoft Azure. Sí, puede ser, como para manejar de pronto si no tenemos una capacidad de memoria en nuestro PC. Es que yo me refiero a como de pronto necesitamos un servidor para alguna empresa pequeña o algo muy pequeño, entonces podemos utilizar nuestro computador o el computador del cliente y de pronto si es problema de capacidad de memoria o algo así, podemos utilizar también lo que es lo que está en la nube, el espacio en la nube. Ah, sí. Sí. En cuanto a los requerimientos de instalación, son bien bajitos. O sea, la memoria RAM con la que corre Windows Server creo que es de 2 gigas. La capacidad en disco con 100 gigas funciona perfectamente. Creo que lo ocupa 20 de la 100 para la instalación ocupa 20. Sino que ya cuando nosotros en entornos pequeñitos sí podemos instalarlo en una CPU o en un portátil, en lo que nosotros queramos. Pero ya se inicia a observar la limitación de hardware cuando el tráfico sobre el servidor inicia a ser alto y la carga sobre el servidor inicia a ser mayor. Ahí sí ya se nota las restricciones en hardware, pero el sistema operativo puede seguir funcionando. Un poco lento, pero puede seguir funcionando. Cuando yo estaba en la universidad teníamos una CPU sirviendo a diferentes proyectos y funcionaba normal, solamente que era bastante lenta. Por ejemplo, uno hacía una consulta a una aplicación y siempre se demoraba bastante. Pero sí, lo que tú dices, se puede utilizar el sistema operativo e instalarlo en un computador normalito y si la empresa no es muy grande, va a funcionar bien, todo va a trabajar bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, u observación? Bueno, Profe, ¿qué tanto se mejora la seguridad según se va evolucionando el Windows Server? ya, se procura, al principio de la presentación yo les decía que por allí había una palabrita seguro entre comillas. Y es porque sí buscan corregir errores de seguridad, evitar algunas vulnerabilidades, pero Windows Server es considerado uno de los sistemas operativos de servidor más inseguros, porque al ser base o al tener bases en el Windows de escritorio, pues muchas personas tienen acceso a él y es como el objetivo más tentador para hackear. Pero, pero es que ya en cuanto a seguridad, nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. Usted, por ejemplo, y esto no sé si lo hayan hablado de pronto con la profe Gina, no sé si ya han tenido clase con ella. Ella pues es muy estudiosa de la seguridad informática y nosotros debemos tener en cuenta que de nada nos sirve tener un sistema operativo con la mayor seguridad posible si la contraseña es 1, 2, 3, 4. Entonces, la seguridad depende sí del sistema operativo para evitar huecos de seguridad por debajo, pero también mucha de la seguridad depende de los administradores del centro de datos. En cuanto a la evolución en los sistemas operativos y al mejoramiento de seguridad de los sistemas operativos, si se busca
se busca corregir la mayor cantidad de errores. Pues, Windows procura mantener lo más seguro posible el sistema operativo, pero por esa misma razón, pues por ser tan popular, el Windows normal es uno de los sistemas más atacados. Profe, tengo una pregunta y es, ¿los antivirus cambian para un servidor? No, se puede utilizar los mismos, pero sí hay versiones diseñadas para el servidor, aunque en los servidores no es muy frecuente utilizar un antivirus, por lo mismo que les comento. Del administrador de la red depende más que todo, del administrador del servidor depende más que todo la ejecución de la seguridad. Uno, por ejemplo, en el equipo de escritorio utiliza el antivirus para cuando se conectan memorias USB que vienen con virus y uno no quiere que suceda eso, o para cuando uno descarga un juego, descarga un archivo, porque el diario vivir y el diario uso que uno le da al sistema operativo es ese. Pero en un sistema de servidor ya no es ese el uso. Ya uno no va a instalar un Windows Server para un juego o para conectar sus dispositivos USB, que se hace si se conectan USB a los sistemas operativos de tipo servidor. Pero ya como el usuario está en especializado, ya no se tiende mucho a esos fallos de seguridad. Más que todos los virus son por errores del usuario. Entonces, por fallos de seguridad en los procesos que realiza el usuario. Pero ya cuando se habla de administrar un sistema operativo de un servidor, ya se entiende que es un administrador especializado. Entonces, por eso casi yo no he visto servidores con antivirus instalados, pero igual, como por ejemplo en el caso de Windows, es la misma arquitectura de Windows de escritorios, se puede instalar un sistema operativo normal. Pero la seguridad en cuanto a ese tipo de cosas sí queda muy a la responsabilidad del administrador del servidor. Profe, sí, porque yo estaba viendo, no sé, pues yo comenté con Fabián sobre un congreso que hubo últimamente y realmente la seguridad no es que haya cambiado mucho estos últimos 10 años, porque desde que se implementó las mejoras que, como nombraba usted en el Active Directory, donde pues se hace uso de la virtualización, sistema hasta el último servidor, el último Windows Server 2019 no ha cambiado. O sea, tiene esos huecos de seguridad donde a través de herramientas de red teaming se puede hacer un reconocimiento y un movimiento lateral digamos, de computadores donde uno puede ir escalando privilegios para poder acceder hasta digamos, el servidor principal. Y a través de la virtualización se puede hacer, digamos, un hacking, por así decir, completo y, digamos, no causa tanto ruido como las herramientas ya antiguas. Ya, sí, sí te comprendo, Nixon. Sí, en efecto, pues por eso les decía que esa seguridad es entre comillas. Sí, Microsoft busca ir corrigiendo esos errores, pero pues hay cosas que no sé por qué no las hayan corregido. Igual lo que tú comentas, Nixon, de a través de la virtualización ir escalando en privilegios, eso también es un criterio de administración de la infraestructura del data center. Porque uno no puede, no, o sea, uno debe iniciar a restringir los tipos de conexiones. Por ejemplo, ya podemos hablar de la conexión mediante el firewall, que en el firewall se haga el filtrado de los puertos que quedan abiertos y solamente permitir los necesarios para que el servidor oferte sus aplicaciones. O sea, la forma de asegurarlo está. Que Windows no lo implemente y tenga fallos en ese tipo, pues sí, pero no solamente, o sea, no solamente queda a disposición de Windows, sino también uno como administrador del data center puede establecer políticas de seguridad que eviten esos problemas. De igual forma, en,
lo complicado está en el acceso a la configuración del servidor. Porque, por ejemplo, esa es una de las ventajas que tiene Linux, que uno puede, siendo el superusuario, puede iniciar a asegurar y a modificar diferentes parámetros dentro del sistema operativo que le permiten tener esa seguridad. Mientras que en Windows pues hay cosas que no permiten modificar, hay otras que sí, pero hay cosas que son muy complicadas de modificar. Es más, en Linux hasta podemos recompilar el kernel, en Microsoft nunca va a suceder eso. Pero muy al lugar de observación. Sí, por eso les decía que es seguro entre comillas. Y eso lo vamos a mirar en las siguientes diapositivas. Miramos entonces aquí. ¿Alguna otra observación, muchachos? ¿No? Bueno, aquí les tengo dos diapositivas finales que hacen referencia a las ventajas y a las desventajas de Windows Server. Entonces, como ventajas tenemos la primera que dice que la curva de aprendizaje de Windows Server es menor que en otros sistemas, y eso es debido a que es muy similar al trabajo con Windows, que es el sistema operativo más utilizado, al Windows de escritorio. Entonces, para cualquier usuario va a ser muy sencillo iniciar a trabajar en Windows Server conociendo pues los conceptos de administración de las herramientas. Otra de las ventajas es que cuenta con un respaldo técnico y soporte de una de las empresas tecnológicas más grandes como es Microsoft, entonces por ese lado hay mucho soporte. La documentación oficial es bastante amplia. Hay este punto de los programas de capacitación y certificación es muy importante. Hay empresas que buscan y que dependiendo de sus certificaciones también brindan la remuneración salarial. Y es que existen certificaciones exclusivas para la administración de Windows Server o de herramientas de Windows Server. Entonces también por ahí Microsoft oferta muchas certificaciones y imagínense ustedes decir que uno es certificado por Microsoft. Eso es algo muy pesado en la hoja de vida. Se integra muy bien a la nube teniendo en cuenta pues que también es una nube desarrollada por Microsoft en el Azure. Aquí tenemos ya algo cercano que habíamos hablado en previos encuentros, que es el PowerShell, que nosotros habíamos dicho que el PowerShell es como una consola pero con mayores privilegios, y aquí en el administrador del sistema operativo vamos a evidenciar que todo lo que es trascendental para la configuración lo hacemos a través del PowerShell. Tiene la consola de administración, ese que yo les mostraba, el dashboard que tenemos para la administración de los componentes del servidor. Entonces tenemos el componente del Internet Information Server, el SQL Server, el FTP, todo ese tipo de elementos lo podemos manejar a través de ahí. Y soporta nativamente .NET Framework. Hay muchas aplicaciones y muchos frameworks para desarrollo de aplicaciones web, de escritorio, diferentes herramientas que nosotros las hacemos utilizando el framework de .NET, y para desplegarlas necesitamos un servidor que nos soporte esas tecnologías, porque si está construida en tecnología .NET, entonces el despliegue también debe ser una herramienta de .NET. Entonces esas herramientas, esas aplicaciones desarrolladas con el framework .NET casi siempre deben ser publicadas a través de un servidor Windows Server. Existen formas también de publicarlas a través de un Linux, pero pues ahí ya se va incluyendo o se va haciendo un poquito más engorrosa las instalaciones. Y en cuanto a las desventajas, tenemos lo que hablábamos hace un momento. Bueno, la licencia tiene costo y dice no es un sistema que se caracterice por ser seguro, lo que Nixon nos comentaba y lo que hablábamos hace un momento. Tiene bastantes fallos de seguridad y es básicamente por la concentración en que es un sistema que no cambie. El hecho de que sea un sistema cerrado, que no sea libre, ese no cambia o no es fácilmente de manipular por los usuarios. Entonces la vulnerabilidad que yo encuentro en un servidor puede que también no haya sido controlada aún en otro servidor con el mismo sistema operativo, mientras que en los servidores que funcionan con Linux, ahí sí, porque quien hace la instalación también hace su propia configuración de seguridad. Entonces, por ahí ya imaginarnos cómo está la configuración de seguridad
en cada instalación es un poco más difícil que cuando no se pueden modificar esos parámetros. El uso de recursos es mayor que en otros sistemas operativos, por ejemplo por la implementación de la interfaz o ya por operaciones netas de Windows Server. Y genera muchas actualizaciones, y eso nos pasa también con los equipos de escritorio. Al tener varias actualizaciones, muchas veces a nosotros nos ha salido la pantalla azul, o se nos pierden datos, o se daña el arranque por esa cantidad de actualizaciones que se producen. Entonces eso también es un punto en contra para el uso de Windows Server, porque en una de esas actualizaciones, aunque Microsoft sí es muy cuidadoso con los lanzamientos hacia los servidores, pero en una de esas actualizaciones que uno no la haya programado bien puede perder toda la información del sistema operativo. ¿Listo? Respecto a esos dos aspectos, ¿tienen preguntas? Bueno, aquí vamos entonces, la siguiente diapositiva, miren que es una tareita, y esa es la actividad que vamos a dejar en este momento. Si ingresamos a esa página, vamos a observar, en esta página nosotros tenemos una línea de tiempo. ¿Listo? Entonces aquí está el Windows NT, miren acá está el Windows NT 3.1 y así como fueron apareciendo con los años hasta llegar al Windows 2016. Aquí no aparece el Windows 2019, por ejemplo. La tarea es la siguiente, muchachos. Vamos a crear la misma línea de tiempo, miren que aquí ya está adelantado prácticamente para el Windows Server, pero vamos a unir las dos vertientes, el Windows Server y los Windows de escritorio. ¿Listo? Entonces esa es la línea de tiempo y aquí vamos a agregar pues también el Windows 2019. Esta parte prácticamente que ustedes ya la tienen adelantada. Aquí pues ustedes observan que las imágenes las tomé de aquí y también algunas de las características y las complementé con otro material que yo consulté. Pero la tarea es esa. Tener una línea de tiempo en la cual se miren de un lado las versiones de Windows Server y de otro lado las versiones del Windows de escritorio. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, profe. Vale, ¿hasta cuándo consideran prudente dejar esa actividad? ¿Hasta de hoy en 8? ¿Menos? ¿Más? Listo, el otro martes. Sí, dentro de 8 días, profe. Estaría bien. Aquí la voy a agendar. Listo, aquí la agenda, la dejo para de hoy en 8, el 7 de abril a las 11:55. Ya te vuelvo a explicar, David. Resulta que aquí en la presentación yo les dejo un enlace eh, que redirecciona a una paginita. Ese es un ejemplo nomás. Aquí en esta página tenemos una línea de tiempo en la cual vamos mirando en qué año se fue produciendo cada uno de los sistemas operativos. Mira que por ejemplo aquí en 1998 salió Windows NT. Luego pasaron los años y en 1993 salió Windows NT 3.1. Luego en el 94 el 3.5 y así fueron saliendo cada uno. Entonces en una línea de tiempo ir indicando en qué año salió cada uno de los Windows de Windows Server. A esta agregarle pues el Windows 2019, el Windows Server 2019 y también en la parte de abajo vamos a agregar las fechas y los años de lanzamiento de los otros Windows, de los Windows de escritorio. Entonces por acá va a estar el Windows 95, el Windows 98, el Windows Milenio, XP, 2000, el Windows 7, Windows Vista, todos esos. ¿Listo? ¿Sí está claro, David? Listo, voy a hacer una última revisión de conexión, muchachos. Si ustedes miran que me falta colocarlos aquí en la lista, me dicen para registrarlos. Brian no se conectó.
Dilsa tampoco. Darwin tampoco. César tampoco. Si miran que me falta registrarlos, por favor me dicen, me escriben al chat. Y por hoy eso es todo, muchachos. Nos pasamos 5 minuticos, pero igual pues ahí Listo, gracias. les agradezco. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Yo ya les subo los videos de la clase. Bueno, listo, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Chao.